Buenos días, bienvenidos a la novena sesión de los webinars de WRI de 2019. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Las ciudades requieren atender el reto que se presenta en materia medioambiental. La movilidad urbana es una de las más importantes generadoras de emisiones, no solo por su aportación, sino por su vinculación con la actividad humana. Por tanto, todas las acciones que se realicen en esta materia abonarán para que se mejore la calidad del medio ambiente y, por tanto, la calidad de vida en las ciudades. En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ha venido trabajando en una estrategia nacional de movilidad eléctrica que busca generar soluciones en este sentido y sobre la cual Anet Ramírez, gerente de Políticas Públicas de Movilidad, nos contará cuáles son los principales retos para su implementación efectiva de corto y mediano plazo. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Qué es la movilidad eléctrica? ¿Qué problemas resuelve? ¿Por qué es importante la forma de definir el problema? ¿Por qué algunos países sí logran su implementación? ¿Qué ha hecho México en materia de movilidad eléctrica? ¿Qué son las ventanas de política y por qué son relevantes para la movilidad eléctrica en México? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que nuestra ponente les dé respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Anet Ramírez. Anet es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con 4 certificaciones en Administración de Proyectos por el International Institute of Learning. Anet ha trabajado en el gobierno y también en empresas privadas. Anet trabajó en el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Previamente trabajó en el gobierno federal en la Secretaría de Desarrollo Social, en Cedesol, y también en el sector privado en Nielsen Company y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es gerente de políticas públicas en movilidad en WRI México, donde es responsable de coordinar y dar seguimiento a las actividades del programa de apoyo al transporte urbano masivo, mejor conocido como PROTRAM, y realizar análisis de política pública en la materia. Sin más, vamos a dar inicio al webinar. Le voy a dar la palabra a Anet para que podamos comenzar la presentación. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Muy buenos días también. El objetivo de esta presentación es salirnos un poco de las características y las necesidades operativas de la movilidad eléctrica en las diferentes ciudades y poder echarnos un poco para atrás y pensar sobre cuáles son las condiciones que hacen que la electromovilidad suceda, que realmente se implemente una estrategia y qué tiene que suceder a nivel de planteamiento de agenda de gobierno. El objetivo de esta presentación, de este webinar, es también entender el proceso de formación de agenda gubernamental, entendida esta como una lista de asuntos a los cuales el gobierno decide prestar atención. Entendemos que para la movilidad eléctrica, la experiencia internacional ha demostrado que la participación del gobierno es clave, cómo se convierte la movilidad eléctrica en el foco de atención de los gobiernos y esto cómo transforma el status quo que tenemos. Antes de ello, pues vamos a comenzar platicando qué es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es un sistema de transporte terrestre basado en vehículos ligeros o pesados, es decir, no solo estamos pensando en autobuses o en vehículos particulares, sino en cualquier otra forma de movilidad en cuya propulsión o impulso se realiza de manera única o combinada con energía eléctrica. Esto es, pues también consideramos vehículos eléctricos. Sin embargo, ¿cuál es el problema público que atiende la electromovilidad? Y aquí es donde empieza el planteamiento estratégico de la movilidad eléctrica como una alternativa de solución. La movilidad eléctrica puede apoyar a disminuir las emisiones de CO2 provenientes del transporte, puede apoyar a la seguridad energética, es decir, controlar el consumo de combustibles, hacer a una nación soberana en términos de su consumo y su dependencia de combustibles fósiles. Puede mitigar el deterioro de la salud pública ocasionada por emisiones de PM10 y 2.5. También puede contribuir a mitigar la inequidad en el acceso a nuevas tecnologías, principalmente para la población que no tiene todo este acceso, que no necesariamente se encuentra en zonas urbanas. Y también puede apoyar a atender un tema de fomento a la industria local, producción y consumo, pensando en estas naciones que han pensado en implementar estrategias orientadas a la producción de vehículos
e incluso han establecido restricciones para el 2030, 2040, 2050, en las cuales ya no se van a poder consumir al interior de estos países vehículos de combustión interna. Entonces, dos hallazgos que tenemos aquí, aunque pareciera bastante obvio, es que la movilidad eléctrica es una herramienta, es decir, esto nos permite y nos habilita a solucionar una serie de problemas. Pareciera que es transversal, porque en este caso sí lo es, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos problemas involucra diferentes actores, involucra diferentes carteras institucionales y también involucra a diferentes planteamientos del problema. Y es sobre lo que comentaremos más adelante. Como mencionábamos, la movilidad eléctrica es una herramienta y constituye una de varias alternativas de solución para distintos problemas de carácter público. Es decir, la movilidad eléctrica puede insertarse, como lo vemos en la imagen izquierda, en una dinámica industrial, en una dinámica en la que busquemos fomentar el empleo o la transición tecnológica de la industria automotriz. Puede ser tomado como un tema ambiental, como lo vemos claramente el problema público de la contaminación en las ciudades, o puede ser también atendido como un tema de innovación, como lo vemos del lado derecho, que principalmente la industria automotriz lleva la bandera en esto. Actualmente la movilidad eléctrica es una realidad solo en algunos países. Como podemos ver en el mapa, principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia, es donde están colocados estos puntos de buses eléctricos de batería, buses híbridos, etc. Sin embargo, ¿esto de qué depende? ¿Qué condiciones han superado estos países y las ciudades dentro de estos países para que la movilidad eléctrica sea una realidad? Cuando pensamos en qué han logrado, que de qué depende, es porque han superado las barreras y pensamos en dos grandes categorías de barreras. Las barreras a la entrada y las barreras institucionales y organizacionales. Generalmente la movilidad se ha enfocado y el discurso sobre la movilidad eléctrica a identificar las barreras a la entrada. La infraestructura es más costosa y las características de la tecnología no hacen que la transición sea fácil o que suceda de una manera inmediata. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar las barreras institucionales y organizacionales, vemos que incluso son bastantes más que las barreras a la entrada que tiene esta nueva tecnología. Las barreras institucionales son modelos de contratación que no necesariamente están adecuados para todas las características de la flota, recursos organizacionales limitados, es decir, técnicos, financieros, humanos, simplemente tener a las instituciones que puedan atender y las personas capacitadas para atender estas nuevas necesidades. Hay resistencia al cambio, que esto también depende de la flexibilidad o la rigidez institucional, es decir, cuáles son sus atribuciones vigentes y las nuevas responsabilidades, cómo pueden empezar a incorporar más actividades, porque recordemos que todas las actividades que incorpora el gobierno tienen una repercusión en el gasto público. Es decir, tener nuevas tareas implica también tener una nueva programación gubernamental, nuevos presupuestos, nuevos perfiles, y esto implicaría ampliar o reducir el tamaño del Estado, ¿no? Del gobierno. En este caso nos vamos a centrar en las barreras institucionales y organizacionales, ya que la experiencia de las ciudades ha demostrado que en la manera que haya instituciones lo suficientemente fuertes y las organizaciones cuenten con una flexibilidad que permita facilitar la incorporación de esta nueva tecnología, las barreras a la entrada pueden ser superadas. Es decir, teniendo una institución que tenga el suficiente capital, la infraestructura más costosa la puede absorber incluso las ciudades. Las características de la tecnología pues dependerán también de los recursos organizacionales técnicos, de las capacidades técnicas que tengan estas instituciones para hacer frente a estas nuevas características. Volvemos a la pregunta anterior, ¿por qué en algunos países sucede y en otros no? ¿Por qué algunos sí logran superar estas barreras a la entrada, barreras institucionales y organizacionales? ¿Qué es lo que detona su adopción? Para ello tenemos que regresar para entender que la electromovilidad es una alternativa de solución para diferentes problemas, lo que implica que sean diferentes carteras y esto impacta diferentes niveles de gobierno. Generalmente la electromovilidad es transversal en estas 6 carteras que se encuentran en la pantalla: salud pública, industria y empleo, equidad e inclusión, medio ambiente, energía, ciudades y desarrollo. No obstante, en función de cómo planteemos el problema que resuelve la electromovilidad, haremos referencia a alguna de estas carteras. Es decir, si la electromovilidad va a resolver un problema de salud pública, esto generalmente es de alcance nacional.
En cambio, si la electromovilidad se entiende como una alternativa de solución para las ciudades y el desarrollo sostenible, esto generalmente va a caer en una cartera de alcance subnacional. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que logremos plantear el problema público, habrá diferencias en las competencias de estas instituciones, las capacidades técnicas que se tengan a nivel nacional o subnacional, la disponibilidad de recursos y también habrá diferencias organizacionales. Es decir, no es lo mismo que la electromovilidad sea promovida por el Ministerio de Economía, de Industria y de Empleo, a que sea un tema que se resuelva a partir de las ciudades, por ejemplo, a través de las secretarías de movilidad o los ministerios locales de medio ambiente. ¿Y todo esto qué significa desde un enfoque de política pública? Significa que los resultados que tengamos de una intervención o de una implementación va a depender de los enfoques de política. Los enfoques de política a su vez están definidos por los actores involucrados y a su vez el planteamiento del problema también está definido por los actores involucrados. Esto significa que en la medida que nosotros planteemos el problema que queremos resolver a través del instrumento de la movilidad eléctrica, tendremos diferentes enfoques. Estos estarán moldeados por quienes están tomando la decisión. Si la decisión se está tomando desde un ámbito energético, tendremos un resultado orientado hacia el sector energético. Si esto es desde un ámbito de salud con un alcance nacional, eso es lo que tendremos, resultados en número de personas salvadas. En cambio, si esto lo planteamos desde un ámbito de movilidad urbana, pues tendremos resultados en términos de transporte principalmente público, movilidad activa. Todo esto depende de una gran base que se llama contexto político e instituciones. ¿Y esto por qué es relevante? Porque el contexto político dicta las prioridades de la agenda gubernamental. En caso de que la movilidad eléctrica o alguno de los problemas que la movilidad eléctrica ayuda a resolver no esté considerado en la agenda de gobierno, habrá que construir la narrativa para que la movilidad eléctrica esté como una de las alternativas de solución en la agenda de gobierno. ¿Por qué importan las instituciones? Porque son las que dictan cuáles son las reglas del juego. Es decir, qué es lo que sí se puede hacer y qué no se podrá hacer. Si a nivel nacional, como es el caso de México, no hay un ministerio que logre centralizar los esfuerzos o generar una estrategia a nivel nacional orientada específicamente en la electrificación del transporte público, esto será una limitante. Sin embargo, existen otros ministerios que podrían ser los campeones o los representantes y los abanderados sobre el tema de la movilidad eléctrica como una alternativa de solución en función del planteamiento del problema público que se haga. Vale revisar la experiencia internacional para identificar cómo, en función del enfoque, el planteamiento de política que se haga, cómo condiciona los resultados. Para esto vamos a analizar 3 casos, Reino Unido, China y California. En el caso de Reino Unido, el enfoque de la electromovilidad fue desde un enfoque de industria y generación de empleo, porque entendamos el contexto político del Reino Unido frente al Brexit, es decir, su salida de la Unión Europea, cómo pone en jaque la producción nacional, la economía, la generación de empleos. El resultado, en el caso del Reino Unido, es una estrategia nacional sobre la producción de vehículos eléctricos y restricciones para la compra de vehículos de combustión interna. ¿Esto qué significa? Que es una industria, es una estrategia en la que la movilidad eléctrica se ve como una alternativa para la generación de empleo. Es decir, un nuevo enfoque industrial orientado también hacia el medio ambiente, pero digamos que esos son los beneficios secundarios cuando tienen una necesidad. La presentación de esta estrategia fue en septiembre de 2018 y fue orientada a la industria y la generación de empleo, que fue realizada en una ciudad principalmente obrera, tradicionalmente obrera, que fue Birmingham, en el Reino Unido. En el caso de China, el enfoque de soberanía nacional es cómo generar la propia industria y cómo atender la situación crítica que había de salud pública en las ciudades de China. ¿Cuál es el alcance también nacional y cuál es el resultado? Inversión estatal para la creación de oferta y demanda con énfasis en transporte público en las grandes ciudades. Es decir, es un enfoque también de industria y es un enfoque de salud pública. ¿Cuál es el resultado? De que la intervención es nacional, pero realmente es focalizada con énfasis en transporte público en estas grandes ciudades. Tercer caso, la ciudad de California, el estado de California. Tiene un enfoque de desarrollo tecnológico, generación industrial y un nuevo concepto que se llama justicia medioambiental. ¿Cuál es el alcance subnacional? Recordemos el contexto en el que se encuentra el estado de California, su contexto político, al ser uno de
de los estados demócratas que han ofrecido una gran resistencia al negacionismo sobre cambio climático. Esta es una estrategia local, es el resultado de reducción de emisiones orientada principalmente a transporte público y privado. En temas de enfoque, pues recordemos que California está Silicon Valley, entonces existe toda esta tendencia de innovación y generación de nuevas oportunidades. No obstante, pasamos ahora a revisar qué ocurre con la movilidad eléctrica en México. Y para esto, pues vale la pena hacer un recuento de cuáles han sido los esfuerzos a nivel nacional, pues para analizar cuáles han sido los resultados y ver cómo nos podríamos comparar con los países mencionados anteriormente. En el caso nacional, hay 3 esfuerzos a este nivel que se podrían resaltar. Los incentivos para vehículos particulares, de los que principalmente pues, administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México, los vehículos eléctricos o híbridos o eléctricos exentan el ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos. Es un impuesto progresivo, que es decir, entre más caro sea el vehículo, mayor es la proporción del impuesto. Los vehículos eléctricos ya no pagan esto. Hay un incremento al deducible del impuesto sobre la renta por cada día de uso que tenga algún tipo de vehículo eléctrico. Hay un crédito fiscal de hasta el 30% que otorga la Secretaría de Hacienda para la inversión en infraestructura. Sin embargo, esto solo está enfocado en vehículos privados. El segundo esfuerzo es la instalación de electrolineras, estaciones de carga eléctrica, por la Comisión Federal de Electricidad y principalmente la industria. Actualmente se tienen cerca de 2,000 electrolineras que están ubicadas en estacionamiento, o solo 87 han sido ubicadas bajo este criterio de movilidad, es decir, que tengan acceso a vías primarias, y la instalación ha sido entre una asociación público-privada, en la Comisión Federal de Electricidad, y marcas como BMW, Nissan, Tesla, por ejemplo. El cobro aún no es regulado, es decir, que la carga que se genera en estas electrolineras es principalmente no gratis, pero al menos sí marginal respecto al consumo de energía eléctrica de los centros comerciales, que son los que tienen estos grandes estacionamientos donde se instalan. Aquí hay una fotografía de una electrolinera que se encuentra fuera del Senado de la República, y esta es una de las pocas que se encuentra en la vía pública, pero pues la mayoría están en los estacionamientos. Son centros de carga para vehículos eléctricos. Los cargadores no necesariamente está regulado aún cuáles son las características o estándares, pero por lo pronto ya hay 2,000. Y el tercer esfuerzo, que es el esfuerzo más reciente que ha desarrollado el gobierno federal, es el desarrollo de la Estrategia Nacional para la Movilidad Eléctrica a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica la identificación de cuáles son las prioridades en términos ambientales sobre los compromisos de emisiones que tiene México, qué se debe hacer para fomentar la coordinación multisectorial, identificando que la Semarnat no necesariamente es la única responsable del problema, sino cuáles son las otras dependencias de orden nacional que deben incorporarse. Las metas ambientales a las que va a estar sujeta esta estrategia de movilidad eléctrica, y buscando incorporar un enfoque de movilidad. Nos vamos a concentrar a platicar brevemente sobre la estrategia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque es un esfuerzo que ha realizado esta dependencia y hay varias preguntas que hacer al respecto en términos de agenda de gobierno. La Estrategia Nacional, el trabajo que ha desarrollado la Semarnat, busca coordinar más de 20 actores de diversos sectores público, privado, nacional, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional. Ha coordinado desde, pues yo creo que ya tiene más de un año coordinando mesas de trabajo multisectoriales, incluso temáticas, y tiene el objetivo de establecer las bases y requerimientos ambientales, técnicos y normativos. ¿Todo esto para qué? Para detonar acciones para la coordinación intersectorial. Regresando a nuestro tema de agenda de gobierno y cuáles son las condiciones que tienen que suceder previo a la implementación de una estrategia, ¿de qué manera podemos sumar esfuerzos para apoyar a la institución que lidera el tema? ¿Por qué solo la Secretaría de Medio Ambiente sí ha identificado la movilidad eléctrica como una alternativa a la solución al problema medioambiental como un tema prioritario, a diferencia de otros ministerios, de otras organizaciones? ¿Cómo se puede potenciar el esfuerzo de esta institución? ¿Cuáles son los activos que sí tiene medio ambiente y cuáles no tiene esta Secretaría? Y cómo aprovecharlos de la manera más estratégica. Haciendo un ejercicio similar al que hacíamos para el caso del Reino Unido, China y el estado de California, ¿cuál ha sido el resultado del enfoque nacional?
Lo que vemos es que el enfoque nacional, al menos dos de los tres iniciativas que hay con este alcance han sido principalmente comercial, es decir, de fomento a la demanda. No es un enfoque necesariamente orientado al desarrollo de la industria, dado que los vehículos eléctricos que se llegan a vender en México, aparte de que son gamas muy altas, es decir, el más asequible cuesta 500,000 pesos, cerca de 500,000 pesos, no son armados en México. Es decir, esto no tiene un enfoque industrial, tampoco de generación de empleos, etc. Se pensaron que tuvieran algún alcance nacional, sin embargo, este ha sido focalizado principalmente en las tres grandes ciudades del país, que son la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. ¿Cuál es el resultado de todo este catálogo de incentivos que ha promovido la Secretaría de Hacienda? En 2017, solo 0.67% de las ventas de vehículos fueron híbridos y el 0.02% eléctricos. Es decir, existiendo los incentivos, aún así no detona la demanda. Esto es hablando nada más de incentivos fiscales, conociendo que son incentivos orientados a la compra y pudiera también haber incentivos orientados al uso o a la sustitución. En el caso de las electrolineras, hoy tenemos 2,000 electrolineras cerca, concentradas principalmente cerca del 50-60% en la Ciudad de México y el porcentaje restante en Nuevo León, en los estados de Nuevo León y de Jalisco. Existe el dato de que hay más electrolineras en la zona económica de Santa Fe, en la Ciudad de México, que vehículos eléctricos y que incluso en la ciudad de Múnich, ¿no? ¿Cuál es la vinculación entre estos esfuerzos a nivel nacional? No es claro. Sin embargo, existe la oportunidad para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueda liderar o empujar este tema en los resultados que tenemos de este esfuerzo. Es que existen hoy metas nacionales en términos de emisiones, a los cuales pudiera contribuir la movilidad eléctrica como una alternativa de solución, y existirá un planteamiento sobre ejes y acciones estratégicos. En el caso a nivel local, ¿cuáles han sido los esfuerzos? Pues cuando hablamos de movilidad eléctrica no hablamos de algo necesariamente innovador, ¿no? Al menos innovador en términos de que haya ocurrido en los últimos 10 años. Ya hay movilidad eléctrica, esto es del siglo pasado, el tema de metro, trolebús, los trenes ligeros, que responden más a un tema de capacidad, es decir, son alternativas de solución para la movilización de personas de manera masiva. Y como iniciativas más recientes tenemos Mexicable, al menos en el Estado de México, taxis eléctricos, solo 20 vehículos y bicicletas de pedaleo asistido. Una vez revisando los esfuerzos que existen tanto a nivel nacional como a nivel local, pues ¿cuáles son los principales retos? Y uno de los principales retos que hemos venido mencionando es que la movilidad eléctrica está en proceso de formación en la agenda de gobierno. Y esta agenda de gobierno es dinámica y no es lineal. Los cuadros punteados en rojo señalan el estado actual de la movilidad eléctrica en términos de esta formación de agenda. Es decir, en el cuadro superior izquierdo apenas estamos definiendo a nivel nacional si la movilidad eléctrica es una alternativa de solución viable para qué categoría o para qué listado de todos estos problemas que hemos mencionado. Como también mencionamos anteriormente, en función del problema que se identifique serán las instituciones involucradas y por eso es muy estratégico identificar cómo vamos a presentar el tema de movilidad eléctrica. Si es un tema que resuelve solamente CO2, si en el discurso nacional que tenemos actualmente nos sería más conveniente presentarlo como la movilidad eléctrica como un tema de soberanía nacional en el consumo de combustibles, o si sería más prudente también presentarlo como un tema para la salud pública. Reconocemos que la movilidad eléctrica es una alternativa de solución transversal, sin embargo, hay que identificar puntualmente dónde puede haber mayor contribución del gobierno nacional para atender estos problemas. Y quién también sería la institución, cuál sería la institución más eficiente para implementar la movilidad eléctrica como una alternativa de solución. Y en el segundo cuadro, que está en líneas punteadas en rojo, pues también actualmente México se encuentra definiendo cuáles son las proposiciones de política, fines, metas y medios de efectuación. Como pueden ver en este ciclo de formación de agenda de gobierno, camino hacia la implementación aún falta por decidir. Falta que se defina la política, falta que se definan las prioridades, falta la formulación, también la legitimación y la democratización de la movilidad eléctrica, porque pareciera que solo es un término técnico que se entiende solo del lado de este sector, ¿no? Pero cómo empezar a ganar aliados en diferentes instituciones, ministerios, carteras de gobierno para que lo pudieran empezar a retomar.
Plantear el ciclo, que no necesariamente es lineal y es dinámico, de la agenda de gobierno, nos lleva a una reflexión. Las propuestas de política, es decir, todo lo que nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, lo que las ciudades, diferentes institutos de investigación y academia empiezan a desarrollar, se generan, tienen vida propia a pesar de no resolver un problema. Los problemas se identifican, haya o no haya solución, y los cambios políticos ocurren bajo su propia dinámica. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos tres componentes que tienen vida propia cada una de esas líneas, de esas rutas. Esta es una propuesta de John Kingdon, quien propone el tema de las ventanas de política. Nosotros sabemos que para implementar significa modificar el status quo. Para modificar el status quo, de acuerdo con esta propuesta que analiza un sociólogo y politólogo después de evaluar porque hay momentos en los que sí suceden ciertas cosas y hay momentos en los que no, él lo que propone es que tiene que haber una convergencia de reconocimiento del problema, de propuestas de política y de la alineación política. Y a esto le llama la ventana de política. Una analogía para entender de manera más visual a qué nos referimos con la ventana de política, dice, una persona que quiere promover el cambio es un surfista esperando a la ola, para lo cual ya tuvo que elegir la playa donde iba a surfear, ya tuvo que haber estado preparado con su equipamiento y está capacitado. Lo único que está haciendo es esperando el tiempo y la convergencia de estos tres grandes pilares. El primero, el reconocimiento del problema. ¿Cuándo sentimos que debemos cambiar algo? Esto depende de la opinión pública y depende también de la percepción de los tomadores de decisiones. El reconocimiento del problema es por qué los oficiales de gobierno prestan atención a un problema sobre otros. Y esto, al menos en la situación latinoamericana que estamos enfrentando, puede ser bastante retador, ¿no? Cómo posicionar el tema de medio ambiente, el tema de salud pública, por encima de un tema de seguridad nacional, en el caso de la violencia que se encuentra dispersa en el país. El segundo es las propuestas de política, que es decir, cómo articulamos y desarrollamos las propuestas. ¿Qué dicen los especialistas al respecto de este problema? ¿Hay información? ¿Hay análisis desarrollados? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué sabemos que nos falta? Y por último, no menos importante, es la alineación política. Es decir, qué cambios políticos existen y cómo podemos usarlos a nuestro favor. Esto se refiere a cambios de administración, cambios en partidos, vemos oportunidades, retos y oportunidades cuando cambian estos gobiernos a nivel nacional, cambios ideológicos, quizás orientar una política de un enfoque más técnico, una política social. Luego podemos tener la suerte de tener líderes ambientalistas que realmente abanderen estos temas, cambios en el Congreso, incluso cambios en el humor nacional, realineaciones de partidos y cómo se empiezan a posicionar los grupos, los intereses de estos grupos de poder que existen en todos los países. En México, ¿cómo va nuestra ventana de política? Es decir, identificando que estas tres condiciones en algún momento deben de convergir para poder generar una modificación en status quo. En México sabemos el problema, lo tenemos identificado, sabemos que la movilidad eléctrica puede ser una alternativa de solución, al menos a nivel ciudad, en el tema de las emisiones del transporte, pues que le confiere la administración a los gobiernos, o al menos su gestión. Hay propuestas de política, todo el tiempo nos estamos reuniendo, hay foros, hay talleres, hay una identificación, hay análisis previos. Sin embargo, ¿qué sucede con la alineación política? ¿Quiénes son nuestros grandes champions, nuestros grandes campeones en este tema? ¿Y cuáles son sus motivaciones e intereses? Porque sabemos que los problemas públicos no solo se moldean y no solo se atienden de manera objetiva, es decir, a partir de la técnica y el análisis, sino subjetiva. ¿Cuál es su set de creencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su forma de entender al mundo? Pues de eso también depende el entendimiento de la movilidad eléctrica como una solución viable. En la medida que logremos identificar qué problemas son prioritarios, porque los recursos del Estado son limitados y para el Estado poner en juego sus recursos es crítico, por lo cual hay que tener muy identificado cuáles son los problemas a atacar y qué recursos del Estado permiten resolverlos. Hay muchas iniciativas que parten del supuesto que la intervención estatal va a apoyar y no necesariamente. El Estado también tiene
sus limitaciones y hay que identificar en cuáles son estas grandes ejes o líneas de acción donde es necesaria su intervención. Pero en la medida que tengamos claridad sobre esto, también tendremos claridad sobre quiénes son los actores políticos y sobre todo, pues no olvidar que el tema del convencimiento, este cambio de ideas también es relevante cuando hablamos de movilidad eléctrica. Y todo esto que estamos platicando de las ventanas de política, ¿por qué es relevante? Porque nos enseñan a aprovechar la coyuntura política, es decir, empezar a hacer análisis de qué cambios podemos aprovechar a favor. Habrá algunos problemas que soluciona la movilidad eléctrica que sea más posible solucionarlos con este contexto que con otro contexto, habrá que elegir. Esto nos permite identificar nuevos enfoques o planteamientos. El ejemplo que ponía es, ¿qué tal si hablamos de movilidad eléctrica en México como algún tema de soberanía energética? Nos permite también utilizar recursos estratégicamente, es decir, esperar a que llegue la ola, buscar aquellos momentos clave y por lo pronto identificar cuáles podrían ser los habilitadores políticos e institucionales y sobre todo en temas de movilidad eléctrica, superar la visión operativa. Tenemos que cambiar la forma de pensar de los tomadores de decisiones, cuáles son más factibles, más fáciles de cambiar, eso viene del análisis estratégico. Y todo esto es relevante al final porque modifica el status quo, es decir, nosotros podemos estar esperando, pero tenemos que encontrar la oportunidad y saberla ver. ¿Cuántas oportunidades en México hubieron, al menos hubo al principio de este año? Hubo el tema de gasolina, que fue una restricción al consumo de combustibles. Esa es una oportunidad, una pequeña ventana que se abrió para posicionar la movilidad eléctrica como esta alternativa que haría que al menos el transporte del cual depende de la gestión pública no era dependiente de combustibles fósiles. Y otra ventana de oportunidad que se ha pasado es la contingencia ambiental, al menos en Ciudad de México. Estábamos listos, no estábamos listos, sabíamos con quién acudir, sabíamos qué problema público solucionar. Hubo al menos dos oportunidades muy claras. Sobre esto, ¿qué ciudades lo han logrado en América Latina? Tenemos varios ejemplos, está Santiago de Chile, San José, Costa Rica y Medellín, Colombia. Previo a analizar cuáles son las condiciones operativas que facilitaron que estas ciudades adoptaran medios de transporte eléctricos, también tenemos que preguntarnos cuál fue su ventana política, cuáles fueron las condiciones institucionales que permitieron que esto fuera posible, cuáles eran las condiciones institucionales ex ante, es decir, son ciudades que ya llevan una larga trayectoria en materia de formalización e institucionalización del transporte. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo detonó? ¿Cuál fue su ventana? Y para esto, previo para hacer nuestro cierre, me gustaría comentar esta reflexión que es de Alicia en el País de las Maravillas. Un día Alicia se encuentra a un gato en un árbol y le pregunta, ¿qué camino debo tomar? Ella pregunta, lo que responde el gato es, ¿a dónde quieres ir? No lo sé, dice Alicia, entonces no importa. La formación de la agenda implica elegir y elegir implica priorizar tanto de manera objetiva como subjetiva. En términos de movilidad eléctrica, si no sabemos a dónde queremos ir, pues cualquier camino que tomemos no importa. Y eso no necesariamente va a modificar el status quo en el cual los problemas sociales y la situación actual nos lo está demandando. Es importante definir qué problema público se atenderá prioritariamente, identificar qué nivel de gobierno tiene las mejores capacidades para hacerlo, explorar nuevos enfoques de la movilidad eléctrica para alcanzar un lugar en la agenda, es decir, empezar a competir entre esta cartera de temas relevantes, utilizar estratégicamente el contexto político para posicionar la agenda de la movilidad eléctrica. Hay que fortalecer la gestión y operación del transporte, no olvidar que las instituciones y de ellas depende la continuidad de los proyectos. ¿Cuál es el problema prioritario que vamos a atender? La política pública no es estática. Tomar un camino no implica seguir en el mismo. Diferentes enfoques pueden implementarse. Y aquí viene una pregunta de reflexión, al menos para el caso nacional, y todas esas ciudades o países que están intentando implementar movilidad eléctrica como una alternativa de solución a algún problema, es cuál es la narrativa más adecuada que abra esta ventana de política de movilidad eléctrica en México. Tenemos varias preguntas. Una política nacional detonará acciones locales, depende del contexto institucional. Tenemos otros tipos de pensamientos que surgen en este análisis de la movilidad eléctrica, que es
La principal barrera es el financiamiento y el costo de capital, no necesariamente, también hay barreras institucionales y sobre todo barreras en términos de agenda que nos permitan activar todos estos recursos del Estado. ¿Es necesaria la intervención proactiva del gobierno? Sí, pero ¿cómo queremos que suceda esa intervención? ¿En qué partes del proyecto, en qué problemas sí es clave y a qué niveles tiene la suficiente capacidad para atender de manera más eficiente los problemas? ¿Es necesario contar con mayores incentivos? Sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles y qué nivel de gobierno es más adecuado? Pero sobre todo, darle una narrativa a la movilidad eléctrica que nos permita identificar de manera puntual y precisa cuál es el problema público que resuelve. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anet. Hemos estado recibiendo algunas preguntas y voy a comenzar con, tú estás hablando de la ventana política y la ventana política implica, después de que se encuentra la que es más adecuada para poder atender el problema, implica un fortalecimiento institucional, ¿no? Entonces nos preguntan cómo sería la mejor manera de comenzar con ese fortalecimiento institucional para poder avanzar en materia de movilidad eléctrica. Muchas gracias, Valeria. ¿Cómo fortalecer institucionalmente implica realizar un análisis de brechas? Sobre todo a dónde quiero llegar, qué es lo que necesito y dónde identifico mi mayor nivel de debilidades. Generalmente estas debilidades no están directamente relacionadas con la institución. A veces son arreglos constitucionales. Por ejemplo, en el caso de México, es un poco borrosa la línea hasta qué nivel puede intervenir el gobierno federal en temas o apoyar temas de transporte público. Sin embargo, lo hace. ¿Cuál es la debilidad institucional en este caso? La falta de claridad, la ausencia de claridad. Cuando pensemos en fortalecimiento institucional, no necesariamente es crear instituciones, sino ver cómo adecuarlas a estas nuevas complejidades. Establecer la ruta de dónde estoy, dónde quiero llegar, en términos de recursos organizacionales, humanos, qué tan flexible. Las atribuciones generalmente pueden ser una de las principales restricciones, entonces, dependiendo de la institución donde se encuentre, yo recomendaría analizar de qué es aquello que nos traba. A veces aquello que nos traba es que ni siquiera es un tema que sea de conocimiento común. Entonces, simplemente empezar a socializar el concepto, qué problemas resuelve, cómo se puede implementar, eso ya rompe una barrera institucional. Gracias, Anet. Bueno, tú hacías referencia al tema de soberanía, por lo menos en temas de recursos no renovables como el petróleo, ¿no? Nos preguntan justamente cómo promover la electrificación como una alternativa a la construcción de lo que está promoviendo de pronto el nuevo gobierno de la refinería, para que justamente el gobierno federal viera la movilidad eléctrica como una oportunidad de unas nuevas formas de consumir recursos naturales. Muchas gracias. Pienso, para adecuar un problema a la narrativa de un gobierno, es necesario empezar a tomar sus fraseos y empezar a hablar el mismo idioma. Y eso es muy interesante. ¿De quién dependemos principalmente hoy para el consumo de combustibles fósiles? ¿Por qué no queremos depender, ahora sí, sin mencionar algún país? ¿Por qué no nos conviene depender de ese país? ¿Qué significa de manera injusta para los mexicanos que estemos consumiendo combustibles de otros países? El uso racional de los recursos puede ser una oportunidad para explorar y no necesariamente está peleado a la electrificación del transporte público con la construcción de la nueva refinería. Es simplemente decir, las ciudades van a ser más responsables, las ciudades van a hacer un uso más eficiente también de sus recursos financieros en un contexto de austeridad, ¿no? Buscando asociar todos los costos eh, de los combustibles fósiles en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Pero sí sería una oportunidad a explorar y es qué historia le podemos contar al nuevo gobierno tomando en cuenta su propia historia, ¿no? Su propia narrativa. Creo que justo esto que dices es muy interesante y me pregunto yo, desde los gobiernos locales, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder abonar a que el gobierno federal vea la relevancia del tema y decida implementar políticas de movilidad eléctrica desde lo federal? Gracias, Valeria. Reconociendo la diversidad, yo digo que en México hay varios Méxicos, ya hay varios países, a nivel local identificar de todo este catálogo de
de problemas públicos que resuelve la electromovilidad, ¿cuál es más adecuado para resolver o cuál es más urgente a nivel de la ciudad? Existe este tema que es muy tradicional en la política, en la forma de hacer política y planeación mexicana, que existe pues, la capa nacional y la capa subnacional, y no necesariamente se comunican. En la medida que las ciudades tengan identificado su problema y sobre todo para qué quieren electromovilidad, más allá de solo necesitar una mera transición tecnológica, eso también les va a dar claridad para entablar una discusión con el gobierno federal. Es decir, si logran plantear de manera eficiente y efectiva que la movilidad eléctrica será una solución para atender un sistema crítico de salud pública, eso ya te dice con quién tienes que hablar. Quizás a nivel federal la Secretaría de Salud Pública no sea la más receptiva, pero al menos lo que te da es idea de quién, cuál es la puerta que se debe tocar y sobre todo cuál es el alcance de las soluciones que puedes implementar. Pensar que la movilidad eléctrica es un tema de salud pública, pues quizás haga complicado bajar recursos para las ciudades, pero al menos permite tener un discurso claro y comprensivo y coherente sobre para qué. Como vimos en la experiencia internacional, dependiendo de tu enfoque van a ser tus resultados, dependiendo del enfoque también va a ser el alcance que tenga. Nos pregunta Evelyn Vera, si me estoy imaginando que la pregunta hace referencia a WRI como institución, si tenemos alianzas con otros países o con ciudades en términos de colaboración, formas de cooperación para transferencia de tecnología, compartir buenas prácticas y de esta manera poder recibir y dar apoyo técnico. Quiero pensar, Evelyn, que la pregunta va en relación a si de esta manera se puede lograr una mejor implementación de la movilidad eléctrica a nivel de México. No sé si tengas como eso en mente, por ejemplo. O sea, sé que lo estamos haciendo, tenemos colaboración con el gobierno británico, pero si puedes contar un poquito como de esas colaboraciones que se están haciendo con otras organizaciones internacionales y ver de qué manera esa transferencia de capacidad y de tecnología que ya tienen en esos países ha funcionado o puede funcionar para poder implementar el tema en México. La transferencia de política o la transferencia de conocimiento es algo que parecía relativamente sencillo, nada más que tiene que tener sus precauciones, ¿no? Actualmente con el gobierno británico existen varios esquemas de cooperación, también principalmente para movilidad eléctrica, pero sobre todo es algo que compartimos de la experiencia con otros países, es decir, cuáles fueron las circunstancias o cuáles fueron ahora sí que los do's y los don'ts para esta implementación. Nuestra experiencia ha sido principalmente en temas de electromovilidad para el desarrollo de estudios de factibilidad y yo creo que para eso la persona más adecuada sería David Escalante, nuestro gerente de planeación y operación del transporte, pero sí existe, nada más que hay que tomarlas con las suficientes medidas, porque migrar un contexto institucional de un país centralizado a un país federal, a un país en el que no necesariamente existe una fortaleza institucional especializada en transporte público, donde todavía el tema de movilidad no es necesariamente comprensivo, pues implica todavía empezar a hacer mayor trabajo. Gracias. Nos pregunta Josué Caballero, y pues hablaste del tema de la estrategia específicamente de Semarnat, pero nos pregunta si el nuevo gobierno tiene contempladas las energías alternativas y los vehículos eléctricos de pronto en otra agenda de la que tengas conocimiento o en este momento únicamente está en cabeza de Semarnat. Gracias. Por lo pronto son varios actores los que están participando en estas mesas. Realmente Semarnat es quien ha tenido el liderazgo en convocar a todas estas organizaciones. Ha asistido la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Federal de Electricidad, ha asistido el Instituto Mexicano de Transporte y entre una diversidad de actores, principalmente del sector de medio ambiente, es decir, órganos desconcentrados. Y justo el objetivo de Semarnat pues, es empezar a reactivar. Sabemos que también hay grupos de electromovilidad que se están llevando a cabo en las ciudades y también la Secretaría de Energía ha estado interesada en el tema. Sin embargo, pues no solamente el interés es lo que despierta y reactiva toda esta maquinaria institucional. Por lo pronto, la Secretaría de Medio Ambiente tiene el objetivo de presentar una estrategia en este año y para ello se están llevando a cabo las mesas de consulta, tienen una periodicidad semanal
Y este es el propósito, ¿no? Es cómo ser coordinadores de una agenda intersecretarial y empezar a reactivar o a identificar cuáles son las prioridades por cada uno de los ministerios. Bueno, no sé si pudieras como darnos una última mirada de cuáles son en México específicamente las mejores o el camino que encuentras más viable según el contexto en el que estamos para que la electromovilidad sea tomada en cuenta y de pronto cuál sería desde el gobierno local una ciudad que pueda tomar la bandera, como lo está haciendo, por ejemplo, California en Estados Unidos, y demostrar que se puede lograr de forma institucional, pero también en el contexto operativo. No sé si tienes algún ejemplo del que podamos hablar ya para ir cerrando el tema y tener pues esto en mente. Muchas gracias, Valeria. Creo que el camino más viable es la electromovilidad. Se maneja en un grupo, el término y el entendimiento de las implicaciones en un grupo muy pequeño y es a nivel operativo. Tenemos que empezar a darle a la movilidad eléctrica este discurso estratégico. Creo que las ciudades lo pueden incorporar de manera muy eficiente por todos los problemas a los cuales puede contribuir la movilidad eléctrica para mitigarlos. Es clave activar la participación del sector energético, es decir, si ya hemos explorado el discurso de medio ambiente, de emisiones, mientras esto no sea necesariamente tangible o comprensible para la población, a nivel de opinión pública no van a tener necesariamente el apoyo. Entonces, esto tiene que verse como una solución a nivel ciudadano, ¿no? Para el ciudadano, ¿qué es electromovilidad? Las ciudades deben de definir los principios, es decir, si yo implemento una estrategia de movilidad eléctrica, ¿para quiénes va dirigida? ¿Va dirigida para los usuarios de transporte privado o va dirigida para los usuarios de transporte público? Y no solamente eso, sino va dirigida también para el transporte de carga. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede orientar? ¿Qué es lo más sencillo para promover? Existe los recursos para la instalación de electrolineras y pues solo han sido en 3 ciudades. ¿Qué pasaría si otras ciudades empiezan a levantar la mano y a decirle a la industria que también piensan crecer un mercado de este tipo? Y así como en el caso que revisábamos de Ciudad de México, pues movilidad eléctrica no es nada más sino automóvil o bus, ¿no? La instalación de sistemas de trolebús, bicicletas eléctricas, qué es lo que quieren, a qué población quieren beneficiar, eso es lo más importante. Y ahondando un poco más en el tema de justicia medioambiental, que es una gran aportación del estado de California, es quiénes son las personas que mayor padecen las emisiones producto del transporte, pues son zonas que en estos mapas de contaminación y vivienda, pues justamente coinciden aquellas personas en zonas que habitan en zonas periféricas. ¿Es esto lo más adecuado para las necesidades de las ciudades? Dependerá de la ciudad elegir a quién quiere beneficiar, cuál es el problema que quiere resolver, si es un tema de movilidad, pues la movilidad sustentable, pues cualquier medio que elijan de cualquier solución de movilidad eléctrica se adapta. Tenemos una última pregunta, nos pregunta Adriana Macías, ¿cómo se visualiza el equilibrio que ella supone debiera existir entre el tipo de generación de la energía y el incremento de la demanda de energía para los vehículos eléctricos? En este aspecto, ¿cómo es la experiencia de otros países y en México? ¿Tipo de generación? Sí, ¿cuál es el equilibrio que hay entre el tipo de generación de la energía y el incremento de la demanda de energía para los vehículos eléctricos? Muchas gracias, Adriana. Al menos de lo que puedo resaltar es el tema del caso mexicano. La matriz energética, el porcentaje que es limpio ahorita es como del 30% y se tiene previsto que esto siga aumentando. Sin embargo, no necesariamente va a la par de una estimación de la demanda y ese es uno de los grandes retos que tiene ahorita el gobierno nacional. ¿Qué pudiera generar demanda de energía eléctrica para el consumo, para uso de vehículos? Pueden ser las electrolineras, algunas de estas 2000.
Sin embargo, actualmente no hay un sistema de monitoreo ni de medición de cuál ha sido la demanda de estos combustibles y tiene que ver con un rezago tecnológico en esas electrolineras, es decir, la gente se conecta y no necesariamente sabemos cuánto es lo que está consumiendo. Entonces, hacer estimaciones de demanda con un mercado, al menos para vehículos particulares, que no necesariamente ha despegado, es decir, no superan las 1000 unidades de vehículos a nivel nacional, es muy complejo. Como está organizado institucionalmente, el sistema eléctrico está completamente separado de los esfuerzos que está haciendo CFE y completamente separado de los incentivos que analiza Hacienda. Entonces, el reto institucional es ver cómo coordinar estas tres organizaciones y empezar a pronosticar una demanda, pero actualmente mientras no haya una dirección, es decir, mientras no haya una señal clara y responsable sobre dónde se va a dirigir el mercado, entonces pues esto todavía quedará en el tintero. Solo te podría platicar del caso de México y cualquier pregunta que tengas pues te podríamos canalizar con alguien que tenga más conocimiento sobre los casos internacionales. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Anet su participación. Realmente es un tema en el cual México y en general Latinoamérica todavía tiene un camino largo por avanzar y bueno, Anet nos da un contexto de cómo institucionalmente se podría fortalecer las instituciones para poder desarrollar este tema que trae, pues como vimos, beneficios en distintos aspectos de la vida en las ciudades. Entonces, pues agradezco tu participación, Anet, y les agradezco la participación a todos los quienes asistieron. Les invito a nuestra próxima sesión, el 6 de junio, en la que nos acompañará Iván de la Lanza para hablarnos del proyecto de bicicleta Docles. Bueno, antes de la sesión del 6 de junio, para quienes les interesen los temas de instrumentos de gestión del suelo, estamos haciendo una serie específica dentro del marco de la Coalición Urbana por la Transformación, de la Coalición por la Transformación Urbana, perdón. Y en esta serie estamos hablando de distintos temas. El próximo martes abordaremos instrumentos de gestión del suelo en un ejemplo de la Ciudad de México y en Azcapotzalco. Entonces, si quieren mantenerse informados de nuestra oferta y conectarse a los próximos webinars que tenemos, les invito a que se registren en la plataforma de cityfixlearn.org y que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter estamos como @WRI-ciudades. A todas y a todos, muchísimas gracias por su participación.